días, estudiantes y padres de familia. Hoy a la mejor promoción estoy haciendo una invitación y es a la reflexión relacionada con la comunicación asertiva. Entendiendo la comunicación asertiva como el saber hablar, saber escuchar. Estamos terminando una etapa del proceso, tercer periodo académico, donde vamos a recoger un resultado que fue el producto de un trabajo desde casa. Que fue Dios, fue la vida, con este tema de la pandemia, nos invitó a trabajar en familia. Entonces, jóvenes, esto puso a prueba la convivencia, el atender los llamados y compromisos que me asignaban mis padres, el saber cumplir, el ser disciplinado, tener un horario al momento de dormir, al momento de despertarme, organizarme para la entrega de actividades por día, por diferentes materias, en fin, fue todo un reto. Ustedes, siendo estudiantes de la media y proyectándose a una vida universitaria, les favoreció en qué punto, en que pudieron desde casa ustedes mismos establecerse horarios y compromisos. El próximo año tendrán visitas a universidades, estarán identificando con qué carreras se proyectan a futuro, en fin. Entonces, desde casa y desde el apoyo familiar se lograron establecer o ganar muchos aspectos relacionados con disciplina, compromiso, metas, propósitos, en fin. Entonces, jóvenes, la invitación es a comprometerse en familia, a atender a los llamados del padre de familia, a cumplir con sus deberes escolares y familiares, porque ustedes deben aportar en casa. Así que, muy comprometidos y con todo el ánimo y toda la disposición, vamos a trabajar el tema sugerido en el día de hoy. Bienvenidos a su clase de lenguaje, así que los espero con todo el ánimo, toda la disposición, como han estado en los diferentes encuentros sincrónicos. Felicitaciones por cada uno de los aportes que hacen. Es evidente que visitan los videos, que hay elementos que aportan en cada una de sus intervenciones. En el día de hoy, el tema que nos sugiere la Maya es el romanticismo en Colombia. Quiere decir que nos invitan a hablar de literatura. Y cuando nos invitan a hablar de literatura es muy interesante porque es un estudio, es una profundización sobre el pensamiento de la época. Entonces, cuando ustedes le vayan a hablar de movimiento literario, le digan romanticismo, ustedes puedan ubicarse por qué en Colombia, por ejemplo, se habla de la María, por qué nosotros leemos El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, en fin, ciertos escritores que podemos ubicar de acuerdo a su estilo literario en diferentes épocas. Entonces, antes de iniciar la explicación, los invito a conocer un poco sobre esta historia, a ver si la han escuchado. El hijo de rana, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Paseador. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Muchacho, no salgas! Le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo: Amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos a Doña Ratona, y habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón. Estiras el cuello, coge el aldabón, da 2 o 3 golpes. Preguntan: ¿Quién es? Yo, Doña Ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy. Y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa. Bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo el de verde rabia de calor. Deme el cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la
partir de esta clase ya sabrás que narraciones como La pobre viejecita y Rin Renacuajo pertenecen a Rafael Pombo y este se encuentra ubicado dentro del romanticismo en Colombia. Ahora preguntarás, ¿qué es el romanticismo? ¿Qué característica tiene? ¿Qué autores representativos podemos encontrar? Ya lo vamos a conocer. Así que busca tu cuaderno de lenguaje y toma los apuntes. Si hay preguntas, retroalimentamos en nuestro encuentro virtual. En los diferentes encuentros de literatura les he aclarado que en las diferentes épocas, cuando hablamos de movimiento literario, se ve reflejado el pensamiento o la visión de mundo. En este momento me voy a ubicar en el romanticismo, que está ubicado en el siglo XIX. ¿Qué características tiene? ¿O cómo podemos definir este movimiento más bien? Podemos decir que este movimiento nace en Colombia como respuesta a las tradiciones de la época. Este movimiento, a diferencia de la manera como se estaba dando el romanticismo en Latinoamérica, lo que buscó fue copiar los ideales franceses. Recordemos también que por lo general este tipo de movimientos son copiados o son traídos de Europa para luego ser implementados. Y a diferencia de los otros que lo que buscaban era mostrar las problemáticas sociales, en Colombia específicamente lo que se busca es imitar los moldes europeos, no mostrar manifestaciones o insatisfacciones sociales, porque una de las características principales de este movimiento, que ahora vamos a saber más adelante, es oponerse o tener un espíritu de rebeldía frente a los moldes establecidos. Promovía la emancipación de los individuos. Cuando hablo de emancipación hablo de la libertad, y es que precisamente lo que buscaba era que el ser humano se perdiera en lo colectivo. Era más bien darle un nombre, un reconocimiento dentro de la colectividad. Otra característica u otro elemento importante más bien del romanticismo es evadir la realidad. Es decir, a diferencia del realismo que buscaba retratar los problemas sociales, en el romanticismo no les interesa y por eso para ellos prevalece la subjetividad, la imaginación, la libertad creadora. Exploraron temas pocos convencionales. ¿Qué quiere decir? Que ellos, a diferencia de otros autores, no hablaban sobre, vamos a decir en este caso, del amor, sino que buscaban temas que trataran o llevaran al hombre a esa insatisfacción como la soledad. Aunque, o esto hablando de Europa, en Colombia se trataron de resaltar las tradiciones o el folclore del país. Y por último, se destaca aquí la importancia de la novela. Vamos a mencionar a Jorge Isaac con La María en la finca del Paraíso, que podemos decir es una de las obras representativas de este movimiento en Colombia. ¿Qué característica tuvo este movimiento en Colombia? Es decir, dentro de la estética, ¿qué fines perseguían al momento de hacer esas elaboraciones artísticas? Tenemos, por ejemplo, el predominio del sentimiento sobre la razón. El romanticismo surge como oposición al neoclasicismo, donde predominaba la armonía, predominaba la razón, y esto de cierta manera restringía o cohibía la libertad creadora. En el caso del romanticismo, a ellos no les interesa ese tipo de pensamientos y ellos promueven esa libertad creadora y esa subjetividad. El pasado es percibido y recordado con nostalgia. ¿Por qué? Porque ellos tratan de resaltar ese espíritu nacionalista y todos aquellos sucesos que marcan la vida de una persona. Predominio de lo bello y lo verdadero. Entonces vamos a encontrar que en estas producciones artísticas se resaltan los sentimientos, que estos sentimientos no vamos a asociarlos a ese amor puro que nosotros conocemos. Recordemos que uno de los elementos fundamentales de este movimiento es la irreverencia, el oponerse a lo establecido. Por eso se dice que dentro de los románticos hay un espíritu de rebeldía. Culto por el ingenio y la individualidad. Ya decía que se resaltan, digamos, toda esa creación que deja ver
esa creatividad o ese ingenio del poeta y esa individualidad es lo que trata de sacarlo de un todo y hacerlo visible dentro de una particularidad. Énfasis es en la búsqueda de la libertad. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que Simón Bolívar puede considerarse un romántico en cuanto buscaba la libertad de las naciones, el lenguaje poético, y este idealismo puede resultar pesimista. Cuando nos hablan de romántico, por ejemplo, ustedes van a pensar en lo ideal, en lo bello, en lo sublime. Bueno, en este caso, los románticos, cuando se habla del romanticismo en Europa, ellos privilegiaban, por ejemplo, los lugares lúgubres, a veces se mostraban insatisfechos ante la realidad. Por ejemplo, ellos no entendían por qué debíamos morirnos y digamos que tomar esa decisión se salían de las manos. Entonces ellos se mostraban insatisfechos, inconformes frente a ese tipo de realidades y era lo que lo hacía en algunos momentos mostrarse pesimista. Ahora vamos a mirar qué temas hacían parte del romanticismo. Dentro de los temas que podemos destacar en este movimiento tenemos en primer lugar el paisaje. En Europa, por ejemplo, invitaban a una vida más natural. En Colombia adaptaron el paisaje a sus emociones. Por ejemplo, en La María de Jorge Isaac vemos cómo él resalta a la finca El Paraíso. Ya estaremos en el encuentro virtual retroalimentando y miraremos algunos ejemplos de este tipo de temas. El nacionalismo. En este se busca exaltar lo nacional y lo popular, es decir, se busca representar las costumbres propias de este país dándole identidad. Por eso se dice que el folclore y las expresiones artísticas son muy significativas dentro de este movimiento. La vida y la muerte, lo decía hace un rato, que sufren por el destino ajeno a su voluntad. En este momento le voy a compartir un ejemplo que hace referencia al nacionalismo y cómo lo podemos encontrar en la novela María. Dice así: una tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color violeta y campos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, mi hermana y yo, sentada sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha en la honda vega rodar las corrientes bulliciosas del río, teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado. Leía yo el episodio de Atala. Como logramos ver, en este fragmento se resalta el paisaje y cómo este tiene un efecto en este momento en Efraín. Bien, jóvenes, ahora vamos a mirar cuáles son los autores representativos. Los autores representativos de este movimiento en Colombia tenemos a Rafael Pombo con La pobre viejecita del renacuajo, paseador. Voy a hacer la salvedad porque se ha dicho, se ha comentado que estos dos textos no son de su originalidad, sino que están basados en un escritor inglés. Entonces los invito a consultar frente a este tipo de información. Recordemos que se acerca la prueba número 5, quiere decir que vamos a tener fragmento de uno de estos autores, aplicando los elementos que hemos trabajado del romanticismo. José Eusebio Caro, poeta, escritor posterior al grupo de la Independencia y es reconocido, aparte de sus aportes literarios, por ser fundador del Partido Conservador en Colombia. A él se le atribuye Una lágrima de felicidad. Y Jorge Isaac, que ya lo he mencionado en toda la explicación del video con su novela La María, por mostrar la historia en este caso de María y Efraín, que se ven sometidos a, vamos a decir así, a los infortunios de la vida por heredar María la enfermedad de su madre. Entonces los voy a invitar a que leamos un poco el resumen de María para que tengan elementos en el encuentro virtual. Jóvenes, esto ha sido todo en el día de hoy. Los invito a visitar la pestaña de Cultura General, desarrollar el trabajo que ahí se sugiere. Asimismo, consultar o complementar la información que acabo de trabajar en el día de hoy para poder conceptualizar
en el encuentro. Feliz día, Dios los bendiga.